pasaje central en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Ese pasaje es clave. Así que la verdad, no sé qué va a pasar, pero bueno, yo voy a tratar de cumplir con el horario. Para introducir a este tema, quiero compartirles una opción más de estudio bíblico. Tenemos un instituto bíblico que hace años que está, el más cerca que tenemos internado es en San Miguel del Monte. Ahí hay uno. Pero también saben ustedes que hay diferentes sedes del Instituto Bíblico Jorge Müller que se hacen en la iglesia. Pero también va a haber pronto un internado. Hubo en Córdoba, pero también hay uno en Jujuy que funciona desde el año 2008. Así que sin más pasamos ese pequeño video de lo que es el Instituto Bíblico allí, el Jorge Müller, en Jujuy, en la finca Las Delicias. Fundación CCJU, Complejo Educacional Cristiano Evangélico Jujuy. Junto a la fundación funciona el Instituto Bíblico Jorge Müller, una sede del Müller de Buenos Aires. Estamos desde el año 2008 en Jujuy, Palmasola, exactamente en Finca Las Delicias. Mi nombre es Carlos Vilte, de la iglesia de Valentín Alsina, encomendado a la obra en este lugar. El Instituto Bíblico Jorge Müller, sede de Las Delicias, trabaja en estas 4 áreas de la vida del alumno: estudio, trabajo y ministerio. Todo esto engloba en vida cristiana. En vida cristiana se desarrolla el carácter del alumno en parte de consejería a través de los profesores que vienen a enseñar cada semana, y también de los alumnos que están en 4º año. Nos ayudan en esto, y también, bueno, desarrollo de sus dones y el trabajo en conjunto con la iglesia local de cada alumno. El área de estudio está dividido en ciclo básico, ciclo superior, primero y segundo, y tercero y cuarto. Dictado de clase de forma semanal, 20 horas semanales. Los profesores pertenecientes a las iglesias de los hermanos, como ancianos, misioneros, colaboradores, maestros, también profesores de acá que salieron egresados de acá del Müller, de Las Delicias, también están colaborando. Hay 4 hermanos que ya están dictando clases. En el área del ministerio se da prioridad a la iglesia local de donde viene cada alumno. También en forma especial trabajamos con la iglesia de Palmasola, donde tiene 4 anexos: en Nueva Esperanza, el Piquete y el Fuerte, y la iglesia, por supuesto, de Palmasola, donde van cada alumno, generalmente lo de primer año. Después cada uno vuelve a sus iglesias, como San Salvador, Perico, San Pedro, Palpalá, y también la zona de Salta es La Unión, Pizarro, y en un tiempo también Rivadavia y Saravia también están volviendo sus alumnos a hacer ministerio cada fin de semana. El área de trabajo forma parte del aporte que hace el alumno al instituto. Parte importante de la formación del alumno, dando una capacitación básica en diferentes oficios. Es un medio de enseñanza que puede servir para ganar el sustento en el futuro. Producción para autoabastecimiento y venta para cubrir gastos. Tareas de varones: agricultura, ganadería, electricidad, albañilería, carpintería, mecánica, herrería y otros. Tarea de mujeres: cocina, panadería, tarea doméstica, docencia y otros. Quienes formamos parte del instituto estamos plenamente conscientes que desde el punto de vista humano, los alumnos son la materia prima de un instituto. Sin ellos, todo lo demás que puede proyectar un instituto no se podría realizar. El Instituto Müller no es un instituto para las iglesias, sino de las iglesias, ya que el instituto pertenece a las iglesias de hermanos.
Quiera Dios que este informe nos permita a todos sumarnos con nuestra oración, para que Dios siga obrando por medio de su Espíritu en la formación de hombres y mujeres comprometidos en la proclamación y defensa de la verdad. Esto queda en Jujuy y uno llega ahí. Nosotros hacemos ministerio con nuestra familia de campamentos en los veranos. Allí vamos, Jujuy, pero no, vos estás en Jujuy, bueno. Después son unos cuantos kilómetros hasta Palmasola, después del pueblo Palmasona, chao, olvídate del celular, olvídate de todo, 16 kilómetros hasta llegar ahí, ¿sí? Y no te encuentra ni Liam Neeson ahí. Estás ahí. Y bueno, y todo el encuentro ese mensualmente se está cobrando, es que no es cobrando, más bien se le llama colaboración, 45.000 pesos este año por mes. Se entra el domingo a la noche y después se sale el viernes ya a la tarde. ¿Van chicos de Buenos Aires? Sí, van chicos de Buenos Aires. Van chicos de Buenos Aires como del video que vamos a ver ahora, por ejemplo. Todos conocen estas escenas. Me dice un primo mío, me dice, Moisés, ¿este no es tu sobrino? Me dice. ¿Qué? No, yo... Se bautizó el sábado pasado, ¿sí? Vengo con toda esta introducción o esta ilustración viva, ¿sí? Porque hoy tenemos que pensar en qué, en el poder de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios. Dylan, ¿tuviste un tiempo de adicciones? Sí. ¿Cuántos años tuviste así? 7. 7. ¿Hoy tenés cuántos años? 23. 23 años. 23 años. De repente fuiste para allá, pintó ir y te fuiste nomás. El viaje no es corto, llegaste allá y ¿qué querías hacer cuando llegaste? Apenas bajaste del avión allá en Jujuy. La verdad, volverme. Ni bien llegué. Pero me fui decidido porque acá no encontraba algo que me llene. Y bueno, si bien me alejé y estuve mucho tiempo lejos de Dios, nací en una familia cristiana y toda mi niñez me congregué en la iglesia donde ahora pertenezco y quiero servir. ¿Hasta sabías hacer evangelismo ilustrado o no? ¿Sabés hacer evangelismo ilustrado? Sí, fui a Jóvenes Involucrados, participé en preguntas y respuestas, de hecho ganamos 2 o 3 veces. De saber conocimiento tenía, pero como que lo dejaba pasar, era como, bueno, ya lo sé, ¿para qué voy a vivir esto que quiero? Y bueno, una vez estaba... ¿Cómo fue tu experiencia este año en el instituto? Todo lo que vieron en el video es verdad. Menos la parte de los cabritos porque nos comimos el último. Pero después todo es verdad. Y hay un montón de profesores con los cuales uno puede no solo tener vínculo como maestro-alumno, sino como, no sé, como más cercano. Las personas están totalmente predispuestas a no solo a enseñarte, sino a sobrellevar con vos todo lo que es estar allá. No tenés señal, no tenés agua caliente si no se prende el calefón. No hay lujos, no hay lujos. De hecho, no hay ningún lujo. Pero la comodidad es suficiente ¿para qué? Para aprender y crecer en lo que uno quiere. Yo creo que el ir para allá al principio fue como una necesidad de escape y ahora es donde yo quiero volver y quedarme los 3 años que me faltan porque es muy importante todo el crecimiento espiritual de uno. El domingo pasado tuvimos en casa un almuerzo hermoso y él estuvo compartiendo en la iglesia donde él se congrega, en Rivadavia 427, se llenó el sábado pasado por ver la transformación que Dios hizo en él. Yo estoy conteniéndome en este momento todas las emociones, todos ya saben cómo soy, pero me llamó la atención y por eso dije, quiero que comparta esto, que él dijo que aprendió algo. Y cuando dijo aprendí a,
empieza con T, lo que aprendiste. Y lo miré y yo dije, wow, ¿aprendiste a? A trabajar. Sí, yo también me reía al principio, pero ahí aprendes a ser responsable, ahí aprendes a, bueno, primeramente una comunión con Dios, ahí aprendes a cómo llevarte con las personas que tenés arriba. No solamente puede ser en el ambiente laboral, en la iglesia, sujetarse a nuestros líderes, a nuestros pastores y demás. Mencionaste a 3 profesores que impactaron tu vida. Hasta ahora. A José Delgado, a mí, José Delgado, profesor, un egresado del Instituto de San Ciano, una congregación. a Miguel Galesio. ¿Lo conocen todos? Y a Esteban Beitze. Yo la verdad que lo dejaría compartir más, pero hasta aquí, Dylan, que el Señor te bendiga, hermano. Esto tiene todo que ver con lo que vamos a compartir ahora y vamos ya mismo al PowerPoint, nuestro pasaje central. Acá tenemos este arbolito que está en la oscuridad total, pero hay un árbol que tiene raíces. Pero hay una luz ahí. Prefiero este, ¿no? ¿Mejor usar? ¿O este? Bien. Y el título para meditar es Pero tú. Pero tú. Pasamos a la otra imagen, vamos a nuestro pasaje central, lo leemos, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La imagen siguiente, el pero implica una llamada de acción. Dice pero porque le tiene que marcar a Timoteo que él tiene que hacer la diferencia. En los versículos anteriores, en los 13 primeros versículos de este capítulo 3, Pablo advierte de estos tiempos, de todos los tiempos que hemos pasado los hijos de Dios en la historia, tiempos de oscuridad, tiempos de grandes engaños. Y Pablo, cuando estaba escribiendo estas palabras, él estaba preso. Lo habían acusado como el líder que había incendiado Roma. En esa época ya los creyentes estaban siendo antorchas, literalmente antorchas. Y Pablo, dice historia extraoficial, fue arrancado de al lado de Timoteo y llevado preso. Y por eso lo último que ve Pablo de Timoteo son sus lágrimas. Y él se acordaba de eso. En el capítulo 3 se habla hasta de aquellos que se meten en las casas y manipulan a la gente. En el capítulo 3 se menciona a Janes y Jambres, hechiceros en la corte de Faraón, los que trataban de imitar el verdadero poder de Dios. Y Pablo trae esa ilustración para decir que en estos tiempos difíciles habrá imitadores de la palabra de Dios. Pero tú persiste, pero tú. Quisiera que meditemos en estos versículos y ahí desplegamos ese pero, este llamado a esforzarse en persistir, encomendarse a las Escrituras, enfrentar la rebelión, entregarse a su obra, esforzarse en persistir. No es fácil. Si a mí me hicieron estas cosas, ¿qué no le harán a ustedes?, dijo Jesús. Vivir en la voluntad de Dios en este mundo que se pierde no va a ser fácil, pero Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. El camino es con Él, porque la tormenta y la lluvia y el viento del río van a venir, pero los que estamos parados en la roca no seremos arrasados. El sufrimiento es para todos. Yo prefiero sufrir al lado de Jesús. Encomendarse a las Escrituras.
Hoy más que nunca se está bombardeando la veracidad de las Escrituras. Y tenemos que confiar plenamente en ellas, enfrentar la rebelión. Primeramente la rebelión de nuestra alma. Y si el Señor nos concede gracia para aconsejar a un hermano, también tenemos que hacerlo. Y en cuarto lugar, entregarse a su obra. Un llamado a esforzarse en persistir. El concepto de persistir, pasamos a la otra imagen. El verbo griego meno es muy rico en significado y se traduce en varias formas en el Nuevo Testamento. Permanecer significa mantenerse en un lugar o estado sin moverse o cambiar. Implica una continuidad en la fe y las enseñanzas recibidas. También es persistir, que conlleva la idea de seguir adelante a pesar de dificultades y desafíos. También es perseverar. Vos andás pasándole, así yo sigo, porque si no me trago ahí, empiezo a alargarla y quiero que pasemos. Ahí está. Perseverar. Tiene la implicación de mantener la fe y la conducta cristiana a lo largo del tiempo. No desmayar, incluso frente a la adversidad. El versículo dice, Timoteo, pero persiste tú. Es habitar. El compromiso de persistir. Dice el versículo 14, pero persiste tú ¿en qué? En lo que has aprendido. En esto tenía que estar comprometido. Dice, un compromiso de conciencia. La Escritura dice, lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo ya sabía la palabra, pero más que sabía intelectualmente, él estaba convencido, él vivía como creyente, pero él no tenía que aflojar. Timoteo estaba atemorizado realmente, como estaríamos cualquiera de nosotros en toda la presión que había en ese tiempo. Seguramente ya él sentía la soledad que muchas veces sintió Pablo. Por eso Timoteo tenía que avivar el fuego que había en él. Él dice que tiene un compromiso con su conciencia, que tiene un compromiso de continuador. Pablo le dice, sabiendo de quién has aprendido. Pablo fue quien le enseñó. Y Pablo vivía la misión que dejó Jesús. Él manejaba bien los dos remos, el evangelismo y el discipulado. Por eso le dice a Timoteo en el 2 de 2 Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Él tenía que continuar. Y en tercer lugar también, no solamente era un compromiso de conciencia, un compromiso de continuador, sino también, como vimos recién, antes que pase esta pantallita, un compromiso de corazón. Dice, y que desde la niñez has sabido. Muchos de ustedes tienen el privilegio de tener abuelos creyentes. Son los que más compromiso tienen que tener con el Señor. Son los que tienen que estar más comprometidos. Saquemos afuera ese mito de los hijos de creyentes no sabes cómo son. Un compromiso de corazón. Timoteo, no podés volver atrás ahora. Tenés que persistir porque tenés un compromiso de conciencia, un compromiso de continuador, un compromiso de corazón. El consejo para persistir. Pasamos a la otra. Sé un ejemplo para los creyentes. Dice 1 Timoteo 4:12. Cultiva tu relación con Dios a través de la Escritura. Le dice, ten cuidado de ti mismo. La falta de pasión, la falta de constancia, la falta de vida espiritual es porque no hay comunión con Dios de manera privada. Comunión con Dios es, yo le hablo a Dios, Dios me habla a mí. Pero ¿cómo le hablo a Dios? No podemos orar rápidamente, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a sentir lo que tú sientes por mi pecado. Señor, ayúdame a ver cómo tú ves mi pecado. Confesar es un proceso el arrepentimiento, pedirle a Dios verdadero arrepentimiento. No hay crecimiento, no hay madurez en nuestra vida, porque no estamos cultivando una relación con Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Otros consejos más que Pablo le da a Timoteo, en la otra imagen, busca la piedad y el contentamiento, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No pensés que la vida espiritual es algo amargado. No, te puedo asegurar que es algo totalmente seguro. Es una risa, la verdadera risa santa. Es una alegría continua. Hay gozo. Hay satisfacción a cada momento. No tenés que andar con la cara larga demostrando que sos un hombre piadoso. Usá y avivá el don de Dios que está en ti. Pasamos a la otra. Confía en la fuerza de la gracia. 2 Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gracia es lo que veo acá en esta congregación. Por la gracia del Señor y para la gloria de Dios. Gracia continua. Realmente, hermanos míos, me llenan. Hoy pude compartir la oración con Chelo y con Fernando y solamente pienso y los miro a ellos nada más. La otra vez me preguntaron: ¿hace cuánto conoces a Fernando? Y lo conozco de estar orando allá en Palabra de Vida cuando iba de equipante desde el año ya 89, 92 especialmente. Ver cómo el Señor transformó su vida. La palabra de Dios. Ver la gracia de Dios. Otro consejo: soportar el sufrimiento como buen soldado de Cristo. No quieras huir del rigor de servir a Dios, del rigor de llevar la verdad. Pasamos. Evita las discusiones inútiles y los falsos maestros. Evítalos, dice 2 Timoteo 2:16. Evítalos. Predica la palabra con paciencia y diligencia. Con toda paciencia, dice. Es así como lo tenemos que hacer. Pasamos. Hay un concepto, hay un compromiso, hay un consejo, pero hay un costo. Y en las semanas de campamento que tenemos en las Delicias, en el Müller allí, a la hora de hablar del Instituto Bíblico, lo que les digo es la realidad. Vos vas a estar 4 años acá y cuando salgás, tus amigos ya se recibieron y vos vas a tener que ir ¿de qué vas a trabajar? Pensá bien lo que vas a hacer. Los jóvenes muchas veces entusiasman sin medida y no calculan. Y es importante que seamos conscientes de todo eso. De nosotros, de saber pagar el costo. Recuerdo el Instituto Bíblico, yo pude estudiar 1 año en Palabra de Vida en el 2002, un año antes de casarme. En marzo del 2002 me comprometí y me fui bien comprometido a estudiar. Ahí sí. Qué mal la pasé ese año en cuanto a comida, porque no tenía plata para pagar el instituto allí. No tenía. Entonces mi jefe me prestó uno de sus cuartitos enfrente del instituto y yo pagaba solamente un derecho de estudio. Para mi vergüenza les digo que he llorado por un alfajor toffee, porque iba al salón de juegos y no te convidaba a nadie, ¿eh? No te convidaba a nadie. Y tenía ese deseo. Iba, me llevaba, como no tenía heladera, me llevaba pollo, pizza y milanesa. Iba comiendo lo que primero se iba descomponiendo. Primero el pollo, el martes, después la milanesa y después el viernes, para el mediodía me guardaba unas porciones de pizza y así. Después me invadió también un dolor de muelas tremendo ahí. Pero ¿sabes qué? Hay un costo si querés aprender la palabra de Dios. Resistencia y oposición podés encontrar muchas veces. Vas a tener que hacer sacrificios personales, renunciar a placeres mundanos. No es yo estudio, yo predico, yo hago. No, es que vivir una vida íntegra. Tenés que renunciar a placeres mundanos. Es un compromiso constante. Tiempo, le sacás otras cosas para dedicarte tiempo ¿a qué? A estudiar la palabra, a enseñarla. Pérdida de comodidad. Eso es muchísimas veces. Ese es el costo de persistir. También posible aislamiento. Yo no sé si algunos de ustedes le han dejado de lado alguna vez por los principios bíblicos. Y estoy hablando dentro del ambiente cristiano.
Pero cuando vos de repente tenés ciertos principios y otros no los tienen, hasta ni te saludan a veces. El costo de persistir. Pasamos. Un llamado, en segundo lugar, un llamado a encomendarse a las Escrituras. Vos imagínate, entras a una biblioteca, ves todos esos libros y escrito por diferentes personas de diferentes culturas, y te enterás de que todos los libros se dirigen a un tema y ninguno se pisa con otro y ninguno se contradice al otro. Sería de no creer. Pero eso es lo que pasa con la Biblia. Biblia significa, es biblos, es biblioteca. Pasamos a la otra imagen. La Biblia fue escrita en un lapso de aproximadamente 1500 años. Eso significa que Moisés no se conoció con Juan. Eran personas, unos de África, otros de Asia, otros de Europa, 3 continentes distintos, idiomas, dialectos distintos, arameo, hebreo, griego. Alrededor de 40 personas distintas fueron usadas por Dios para escribir lo que Dios estaba inspirando. Un solo autor, Dios, un solo mensaje, la redención en Cristo Jesús. Pasamos. Un llamado a encomendarse a las Escrituras. La Santa Biblia es la única regla infalible para la vida y la salvación de cada persona, para la fe y la vida cristiana. Por eso debes encomendarte a las Escrituras. Un llamado a encomendarse a las Escrituras. Pasamos a la otra. La Santa Biblia. Tenés que encomendarte a ella. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirado? ¿Qué significa? Exhalada por Dios. Es respirada por Dios. Insuflada por Dios. Ahora pasamos a la otra imagen. Él inspiró las Escrituras, no inspiró a los escritores. Segunda Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra inspirados en el original, que es en griego, no es la misma palabra que la Escritura inspirada, son palabras distintas. En 2 Timoteo 3:16 es insuflada, respirada, alientada por Dios, pero acá es guiada por el Espíritu Santo. Como el viento se junta en las velas del barco para que vaya ahí por su camino. O sea, eran personas guiadas. Ellos no estaban inspirados, ellos estaban guiados. Pero lo que dice la palabra de Dios claramente es que la Escritura está inspirada por Dios. Juan 16:13 dice, Jesús promete a sus discípulos que el Espíritu Santo de verdad, Él los guiaría a toda verdad. El próximo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Aunque se enfoca en la revelación a través de Cristo, este pasaje también reconoce que Dios habló a través de los profetas, quienes registraron su palabra. Tenemos todo un Antiguo Testamento con profetas. Pasamos. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Este versículo subraya la idea de que las palabras de los profetas y por extensión las Escrituras provienen directamente de Dios. Pasamos. 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este pasaje destaca que la enseñanza apostólica fue guiada por el Espíritu Santo. Esto que estamos viendo de manera muy rápida es para meditar realmente y aprenderlo de memoria. Debes encomendarte a las Escrituras por su inspiración, por su inerrancia. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es inerrancia? Es que no hay error. Las Escrituras son sin error en lo que afirman. La infalibilidad de su palabra. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia es completamente confiable
y libre de errores. Las palabras del Señor no pueden fallar. Es infalible, porque Él es infalible. En toda la Escritura está reflejado el carácter y los atributos de Dios. No es la esencia de Dios la Escritura, pero es su palabra. Dios es Dios. Debes encomendarte a las Escrituras por su autoridad. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, es la máxima fuente de guía y verdad. Es la ley de Jehová. No es una sugerencia, no es una opinión, es la ley. Lo que dice en toda la palabra de Dios es la ley. Tiene que ser la ley de tu vida. Tenés que hacer lo que Dios te dejó claramente escrito. No tenés posibilidad de cuestionar lo que dice la palabra de Dios. Siempre hablamos de sana doctrina. La sana doctrina, más que la que nos enseñan, es la que leemos. A veces nos encontramos repitiendo frases que ni entendemos, o etiquetamos o criticamos doctrinas que no entendemos. Mucho cuidado con eso. Esto tiene que ser algo entre vos y Dios. La perspicuidad de las Escrituras sin duda hacen que vos te tengas que encomendar a ellas. Mateo 22:31, Jesús le dijo a los saduceos que no creían en la resurrección: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Perspicuidad, o sea, la claridad. Las enseñanzas de la Biblia son claras y comprensibles para aquellos que buscan entenderla. Sí, para el nuevo nacimiento, para la transformación, sí, se necesita la iluminación del Espíritu Santo, la obra regeneradora del Espíritu, pero toda persona honesta puede entender lo que dicen las Escrituras. Por eso también tenemos tantos teólogos que no son creyentes. Pasamos. La suficiencia de las Escrituras. 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras contienen todo lo necesario para la fe y la vida cristiana. Es la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. No nos hace falta más nada para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra realización de vida. No nos hace falta más nada. La inmutabilidad. Esto es que nunca va a cambiar la palabra de Dios. Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre. El 160 del 119 del Salmo dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Él es inmutable, Dios no cambia. Lo que está mal, está mal. ¿Qué quieres negociar con Dios? Lo que está bien, está bien. Y la salvación que Él da va a ser siempre la misma salvación, porque Él no cambia. Su palabra es inmutable. La invencibilidad de su palabra. La palabra de Dios no puede ser derrotada ni desafiada con éxito. Es un arma superior en la mano del hombre o la mujer conforme es usada. Dios dice, Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hebreos 4:12, muchos lo saben de memoria. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Y la idea de esa espada es como cuando el sacerdote de Israel iba y abría y buscaba la perfección de ese cordero. Así deja que la palabra de Dios penetre en tu vida. Enseñala, predicala y vas a ser vos el invencible. Te lo puedo asegurar. Dios me concedió la gracia de caminar con Él desde niño. Tanto gozo hay en mi vida. Me ha pasado de todo. Y el Señor me ha sostenido siempre. En la secundaria, en el trabajo, siempre contestando con su palabra. Y te puedo asegurar
que es un arma invencible. Pasamos. La completud de su palabra. Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Después dice: el que quita también. Esta revelación especial de Dios, la Biblia, está completa y no le falta nada. Tomó un par de siglos componer el canon que Dios fue confirmando en una primera impresión. Lo primero que se imprimió en este mundo fue la Biblia. 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento. El canon. No hace falta agregar más nada. No hay revelaciones. No existe el Dios me dijo. Todo lo que Dios dijo ya lo dijo en su palabra. Y en 10º lugar, la utilidad de su palabra. Y esto nos lleva a este versículo para entrar al segundo punto, al tercer punto, que es un llamado a enfrentar la rebeldía. 2 Timoteo 3:16 dice que es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Enseñar, o sea, reafirmar doctrina. La palabra enseñar ahí también se traduce como doctrina y es reafirmarla. Muchos de ustedes conocen mucho las Escrituras, pero no por eso van a abandonar su estudio. La palabra de Dios es útil para redarguir, o sea, es reprender, para poder ir delante de otro y amonestarlo con la palabra. Pero ¿con qué intención? La palabra de Dios es útil para corregir, es restaurar. Es restaurar. Y en cuarto lugar, es útil para instruir, o sea, entrenar en justicia, o sea, rectificar. Y la experiencia de todos aquellos que tienen la posibilidad de ir a un internado, instituto bíblico, no pueden dudar de esto. La palabra te enseña, te redarguye, te corrige, te entrena para la justicia, te reafirma, te reprende, te restaura, te rectifica. Es útil. No necesitamos más nada, un extra. Por eso debemos esforzarnos en persistir. Debemos encomendarnos a las Escrituras. Debemos enfrentar la rebeldía que hay en nuestro corazón hacia la palabra de Dios, principalmente. Y en último lugar, es un llamado a entregarse a su obra. ¿Cuál fue la buena obra? Dice, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál fue la buena obra de Pablo, Lucas y Silas ahí en Hechos 16, 6 al 40? ¿Se acuerdan? Ellos estaban preparados. El Espíritu Santo había impedido que ellos cumplan su planificación de ministerio. Lo dice ahí. El Espíritu Santo les impidió. Pablo no podía dormir. Y se le aparece un varón macedonio que le dice: pasa, Macedonia, y ayúdanos. Y ellos estaban preparados para esa buena obra. Y fueron. Y ellos llamaron a la fe a Lidia y a su familia. Ellos liberaron a la joven esclava poseída. Ellos lloraron himnos y oraciones en medio de la persecución. Toda buena obra. Ellos llevaron al carcelero y a su familia a la salvación. Y así comienza la iglesia en Filipos. Y tenemos esa carta hermosa del gozo a los filipenses. Ellos tenían un plan, pero Dios los mandó a otro. Oh, qué hermoso que servir al Señor en su voluntad y abandonar toda nuestra rebeldía interna. Debemos dejar de decir: no siento esto, no siento aquello. Y debemos entregarnos a hacer su obra, porque ese es el objetivo, hacer su obra. No estamos buscando una posición, solamente estamos buscando ser utilizados
como leí en una de esas etiquetitas que comparten en Facebook, mayor problema de los creyentes hoy es que quieren ser reconocidos, quieren ser importantes y no útiles. ¿Querés ser útil? ¿Te estás preparando? Pasamos a la última imagen. El pero implica un llamado a la acción. Esforzate en persistir, encomendate a las Escrituras, enfrentá la rebelión, entregate a su obra. Pasamos a la última. Pero tú, estás en este mundo. ¿Qué vas a hacer? Todo a nuestro alrededor es cada vez más espantoso. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia para ganar un alma que sea solamente la pura y limpia palabra de Dios? Cerremos nuestros ojos ahora. Y quizás sé que hay muchos hermanos pasando pruebas y todo dolor no es comparable con ninguno, porque el Señor a nadie deja que sea probado más de lo que puede resistir. Y esta meditación no está ajena a lo que te pasa. Porque vos, mi hermano, mi hermana, tenés que seguir creyendo lo que Dios te dice. Él te dice, nunca te dejaré, ni te desampararé. Nunca. Querido hermano, que estás flojo, que estás tibio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quizás hay alguien acá que aún no arregló sus cuentas con Dios. Dios te dice que te arrepientas de tus pecados, que te dejes de lamentar por todos tus pecados. Vos fuiste desobediente, pero Él fue tan obediente que pudo ocupar tu lugar. Murió en la cruz y resucitó. Entregale tu vida ahora al Señor. Pedile perdón, decirle que te limpie con su sangre y decirle que venga a tu vida y te transforme. La palabra de Dios transforma. Y más que unas palabras académicas, podés verlo en las vidas. Dios te tapó la boca. Dios sigue transformando vidas con su palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque en esta congregación se sigue honrando, se sigue glorificando tu nombre a través de la libre exposición bíblica. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana que se esforzó para llegar hoy. Señor, suple las necesidades, suple las dolencias espirituales de diferentes hermanos que están pasando por pruebas. Estamos en tus manos, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.